Nosotros somos el grupo 5 y vamos a explicar sobre estructuras prefabricadas, elementos pretensados y posttensados. Mi nombre es Diego Suaza y yo le voy a hablar de los elementos prefabricados, sus ventajas y desventajas y usos. Me llamo Sergio Pinilla y yo les voy a hablar sobre los elementos estructurales, el transporte de los elementos prefabricados y el costo en el mercado. Mi nombre es Andrés Peña y yo vengo a hablarles un poco de elementos estructurales pretensados, sus usos, sus ventajas y sus desventajas. Mi nombre es Joan Zainea, yo les voy a hablar de elementos estructurales pretensados y les voy a hablar de su forma de reflexión, sus ventajas y desventajas. Sus usos. Mi nombre es Juan Diego Cortés Chávez y hoy vengo a hablarles del proceso constructivo de las vigas pretensadas. ¿Qué son elementos estructurales? Un elemento estructural es cada una de las partes que constituye una estructura y que posee una función resistente dentro del conjunto. Clasificaciones de elementos estructurales. La primera clasificación es según sus dimensiones. En estas podemos encontrar las lineales, las cuales son aquellas en las que una dimensión es mucho mayor que las otras dos. Un ejemplo de estas pueden ser los perfiles metálicos. Los planos son aquellas en las que una dimensión es mucho menor que las otras dos. Un ejemplo de estas pueden ser los muros. Las tridimensionales son aquellas en las que las tres dimensiones son similares. Un ejemplo de estas pueden ser las zapatas de cimentación. Otra clasificación de los elementos estructurales podemos encontrar según la posición que ocupan y el esfuerzo que soportan. Entre estas encontramos las vigas y viguetas, las cuales son piezas o barras horizontales con una determinada forma en función del esfuerzo que soportan. Forman parte de los forjados de las construcciones, las cuales están sometidas a esfuerzos de fricción. Las pilares o columnas son barras apoyadas verticalmente cuya función es la de soportar cargas o el peso de otra parte de la estructura. Los principales esfuerzos que soportan son de compresión y pandeo. Los pilares pueden ser de forma geométrica rectangular y las columnas suelen ser de sección circular. Los cimientos son los elementos encargados de soportar y repartir en la tierra todo el peso de la estructura, impidiendo que ésta sufra movimientos importantes, soporte esfuerzos de compresión. Y los tirantes y tensores, los cuales son elementos constructivos que están sometidos principalmente a esfuerzos de tracción. Tienen como misión dar mayor rigidez y resistencia a la estructura. Pueden ser barras o cables. ¿Qué es un elemento prefabricado? Un elemento prefabricado, como su nombre lo señala, es aquel que ha sido preparado con anterioridad y está listo para su uso, haciendo los procesos constructivos más eficientes y económicos que los tradicionales, por cuanto reduce el costo de materiales y mano de obra durante la instalación. Normalmente, los sistemas prefabricados se producen en planta con un procedimiento industrial, por lo cual la esencia en su uso se sustenta por la organización durante el montaje, lo cual le corresponde al usuario o constructor más que su producción, que es una labor del fabricador o productor. El uso de elementos prefabricados para viviendas se asocia a unidades unifamiliares o pequeños edificios de no más de 4 pisos. A lo largo de la historia se observa que la falta de información acertada sobre la calidad de los prefabricados ha creado en algunas personas la creencia que un elemento prefabricado es de baja calidad, con un diseño mal concedido, inclusive que puede calificarse como una construcción provisional, lo cual dista de la realidad, por cuanto la producción y su uso de elementos prefabricados en construcción exige calidad, perfeccionamiento y seguridad en las conexiones y trabas. Ventajas: agilidad en los procesos constructivos. La decisión de uso de los elementos prefabricados como materiales de construcción está influenciada por el diseñador. En la medida en que se incorporen elementos prefabricados desde el concepto arquitectónico en la dimensión estructural, se exige contemplar propiedades especiales constructivas
para el caso particular de las construcciones de viviendas con elementos prefabricados. Se requiere contemplar el funcionamiento de las conexiones, producto de las cuales se proporciona agilidad en los procesos constructivos. Flexibilidad en los diseños. Los elementos prefabricados de concreto pueden apoyarse en estructuras metálicas, lo cual los hace sismoresistentes a la construcción general. Los sistemas prefabricados trabajan con elementos estructurales que se entrelazan, con el cual inclusive es posible incorporarle acabados dependiendo del espacio que se esté confeccionando. En cuanto a los sistemas de prefabricados en concreto, estos pueden proveer componentes que ofrecen funciones estructurales y arquitectónicas en un mismo elemento. Importancia de las cadenas de montaje in situ. El recurso humano es un proceso constructivo a base de elementos prefabricados. No exige personal especializado durante el montaje, pero sí un conocimiento previo del proceso de armado, de manera que los ensambles o uniones se realicen de una manera adecuada. Organización de los patios de maniobra. Una obra en la cual se emplean los elementos prefabricados requiere una adecuada organización y distribución de los espacios de manera que la distancia recorrida desde el punto de descargue del elemento hasta el punto de uso sea menor. De esta forma se disminuyen costos por desplazamiento de personal o uso de equipos para el transporte de los elementos. Durabilidad. Los elementos prefabricados no requieren mantenimiento a lo largo de su vida útil, salvo aquellos elementos que son de carácter decorativo. Inclusive en caso de demolición o cambios estructurales o reforma, los elementos prefabricados pueden ser removidos y reutilizados en otros espacios. Otras ventajas son en un 40% más económicos que la construcción tradicional. Acompañados de diseños estructurales, los elementos prefabricados son tan seguros y confiables como la construcción convencional. Pueden tener los mismos acabados que una casa común y corriente. Pueden ser materiales livianos, hidrófugos e ignífugos a bajo costo. Las desventajas de los elementos prefabricados pueden ser problemas de rigidez en las uniones, dificultades en el transporte que pueden ocasionar daños, principalmente en elementos de grandes dimensiones. Dependiendo del tamaño y peso del elemento, pueden requerir equipos y montaje especial para su instalación. Y por último, tiene una alta inversión inicial para el arranque de una planta de prefabricados. Transporte de elementos prefabricados. En un proyecto es necesaria la correcta evaluación del transporte, debido al alto costo que tienen estos. Existen diferentes tipos de envío, los cuales se caracterizan principalmente por su peso y dimensiones. Se deben de tener ciertas medidas preventivas. Por lo menos, se debe preparar las zonas de la obra, compactándolas para facilitar la circulación de los camiones, debido al peso que estos ejercen en la vía. Los prefabricados se descargan de los camiones y se acopilan en los lugares seleccionados. Se debe paralizar la labor de instalación de los prefabricados bajo régimen de vientos superiores a los 60 km por hora. A los prefabricados en acopio, antes de proceder a su izado para ubicarlos en las obras, se le amarran los cabos de guía para realizar las maniobras sin ningún riesgo. Another disturbing creation from the mind of one sick animal who can't tell the difference and gets stupefied. I've been waiting my whole life for just one rock, and all I needed was just one rock. Can you say that you don't give a rock? I'm myself stupefied, I'm back again. All I wanted was just one rock, one tiny little innocent rock. And when I feel like I'm shit out of luck, I'm myself stupefied, I'm back again. Why? Like laying around with my another scope on reality. I can feel it all start slipping. I think I'm breaking down. Why do you like laying around with my another scope on reality? I can feel it all start slipping away. See, but I don't get it. Don't you think maybe we can put it on credit? Don't you think I can take it, jump on, I don't let it. I can stupid mind. It's all the same as ain't living.
in the underground. By myself, stupefied, coming back again. All the people in the high rise, and all the people in the projects, and all the heads in the body, by myself, stupefied, coming back again. Why do you like laying around with my microscope of reality? I can really not start slipping, I think I'm breaking down. Why do you like laying around with my microscope of reality? I can really not start slipping away. See that I don't get it, don't you think? Maybe we can put it on credit, don't you think? You can think it, you might not have it. I get stupid mind, it's all the same as a living, I don't get it, don't you think? Maybe we can put it on credit, don't you think? You can think it, you might not have it. I get stupid mind, I get stupid mind. El concreto. Ok, como muy bien sabemos, el concreto es muy fuerte cuando lo sometemos a compresión, pero presenta algunas debilidades cuando lo sometemos a tensión, por lo cual necesita un poco de ayuda. Acá en este gráfico podemos observar la distribución de compresión y de tensión en una viga normal, por lo cual lo podemos observar en varias vigas que presentan fallas en la parte de tensión, por lo cual hay que aplicarle precompresión o pretensionar el acero. También se puede solucionar este problema con posttensión, pero les voy a explicar por ahora sobre pretensión. Ok, el concreto pretensado es simplemente una mezcla entre concreto y acero, igual que el hormigón armado. Simplemente la diferencia es que el acero se pretensa con un gato hidráulico. Ok, en este gráfico podemos observar el principio mediante el cual trabaja el concreto pretensado. En el primer gráfico observamos el tensionamiento del acero. Este tensionamiento se realiza por medio de un apoyo y un gato hidráulico. Este gato hidráulico es difícil de instalar in situ debido a que se necesitan grandes apoyos bastante rígidos, por lo cual estas estructuras son principalmente creadas, son elementos prefabricados. En el segundo diagrama observamos el vertimiento del concreto y su posterior fraguación. Y en el tercer método observamos la transferencia de compresión o la transferencia de fuerzas entre el concreto y el acero después de destensar el gato hidráulico. Observemos que la curvatura de la viga es positiva después de soltar el tensionamiento de los gatos. Recordemos que estas fuerzas de compresión se transfieren al concreto por medio de fricción estática. Estos elementos estructurales son normalmente prefabricados, por lo cual se necesita de su transporte hacia la obra y su posterior instalación en la obra. Una ventaja de estos elementos estructurales prefabricados es que se ahorra la necesidad de un casting bed o formaleta, debido a que ya vienen prefabricados. El concreto pretensado también tiene otra ventaja, que es que aumenta la productividad y la economía de la obra debido a su rápida instalación y debido a que las dimensiones de los elementos estructurales son menores. También es muy útil en rascacielos y edificios de alto piso debido a la reducción de su peso. Un factor muy importante en el pretensado es la buena adherencia entre el concreto y el acero corrugado.
Esta adherencia es tan importante que se vuelve crítica en el momento de la preconstrucción. Esta adherencia, después de retirar el apoyo del acero, debe poder mantenerse totalmente estático el acero. Mayores fuerzas de adhesión y menores dimensiones aumenta la producción. El concreto pretensado tiene muchas aplicaciones o una gran variedad de ventajas y aplicaciones. Entre estas tenemos en que podemos lograr longitudes de vigas aún más grandes para puentes. Podemos usar losas de concreto o losas de concreto huecas para disminuir el peso, balcones, literales, pilas de cimentación, tanques de agua y tuberías en concreto. El sistema de potensado en una estructura es un método de preesforzado en el cual el tendón que va dentro de unos conductos es tensado después de que el concreto ha fraguado. Pero primero tenemos que saber qué es un preesfuerzo. El preesfuerzo se define como un estado especial de esfuerzos y deformaciones que es inducido a propósito para mejorar el comportamiento estructural de un elemento. El concreto, el sistema potensado funciona de la siguiente manera. Generalmente en la mayoría de las estructuras que utilizan potensado se colocan moldes en las vigas de conductos o columnas o en los moldes de las columnas. El sistema de potensado ya lo están utilizando en muchas construcciones, porque tiene muchas ventajas tanto estructural como económicamente. Estas ventajas pueden ser como la eficiencia de la utilización de concreto, reducción de secciones hasta un 30%, alejamiento de la estructura, disminución de los efectos de sismo, y este sistema puede controlar las deflexiones de elementos estructurales. Pero también tiene unas desventajas. Estas ventajas se requieren mucho transporte y montaje para transportar los elementos de pretensado. Y al principio tiene que hacer una mayor inversión, porque se le va a ir más acero, más material. También otra desventaja, el diseño es más complejo, tiene que ser especializado. También tiene que tener una planeación cuidadosa del proceso constructivo. El diseño de las conexiones y uniones van a ser más complejos, bonitos. Estéticamente se van a ver feos porque se va a mostrar el anclaje. No. Los materiales que necesita el sistema potensado es el acero, ya sea varilla o cable de acero, o el torón, que como les decía que era alambre de acero entorchado, el concreto, obviamente el concreto, y pues toda la maquinaria necesaria para poder aplicar este método de potensado. I can really not start slipping. I think I'm breaking.
Uno de los principales usos de las armaduras activas, específicamente las piezas precomprimidas pretesas, pueden evidenciarse en la construcción de viguetas, las cuales se realizan en talleres de forma prefabricada para su posterior transporte al lugar de la obra. Las viguetas son producidas en pistas de más de 100 metros de largo. El proceso productivo comienza con el tendido de las trenzas de acero a lo largo de la pista. La resistencia del acero utilizado es de 19.000 kilogramos sobre centímetro cuadrado, mientras que el acero utilizado en las estructuras tradicionales es de 5.000 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Las trenzas son ancladas en un extremo de la pista y en el otro son estiradas mediante una tensadora hidráulica. Esta máquina estira las trenzas dándolas tensión, deteniéndose automáticamente en la tensión programada. Posteriormente se procede al hormigonado de las viguetas. Esta operación se realiza mediante la máquina viguetera. Esta avanza sobre la pista formando las viguetas por la acción denominada vibrocompactación, la cual consiste en vibrar y compactar el hormigón a altas frecuencias, posibilitando formar las viguetas utilizando hormigón semiseco y dando como resultado un hormigón de alta resistencia de más de 55 megapascales. Una vez finalizado el hormigonado de las pistas, se realiza el curado de las viguetas. Estas se cubren con carpas y se mantienen húmedas. Pasadas las 24 horas, las viguetas alcanzan la resistencia necesaria para absorber la fuerza del pretensado. Se procede a la operación de destensado de las pistas. Esta consiste en eliminar la tensión de las trenzas mediante el avance lento y controlado de cilindros hidráulicos que anulan la tensión de las trenzas. Las trenzas quedan ancladas de manera segura al hormigón por adherencia, quedando las viguetas desde este instante precomprimidas. Luego se procede al corte de las viguetas en las medidas que serán entregadas al cliente. Esta operación se realiza por medio de una cortadora automática láser. Esta avanza sobre la pista cortando las viguetas en el largo programado. Gracias a la medición láser y el avanzado software de esta máquina, se asegura que las medidas de las viguetas entregadas al cliente sean de precisión milimétrica. Por último, las viguetas son levantadas de la pista y transportadas al patio de almacenaje. En conclusión, el sistema de posttensado es muy bueno y muy recomendable para aplicarlo en todas las construcciones, ya sea por sus beneficios estructurales, no solo estructurales, tanto económicamente. Se va a ver beneficiario el dueño, no solo el dueño, se va a hacer beneficiario toda la sociedad con una construcción que se realice con este sistema.